Hola, ¿cómo están? En este video quería charlar un poco sobre la Escuela Lingüística de Praga y dejarles tres lineamientos básicos para después hacer una comparación entre lo que propone la Escuela Lingüística de Praga y lo que propone el estructuralismo sasuriano clásico, lo que propone en realidad Saussure en el curso de Lingüística General, sobre tres aspectos: la idea de lengua, la relación entre sincronía y diacronía y los niveles de análisis lingüístico. Vamos a ver qué pasan con esos tres aspectos en una escuela y en otra. Ustedes, por supuesto, que tienen que hacer ese trabajo. Yo les voy a dar algún ejemplo con la idea de lengua. Después ustedes tienen que profundizar para poder fundamentar la diferencia o la similitud entre el estudio que propone Saussure, que es el método sincrónico, y después lo que va a proponer la Escuela de Praga, o entre los niveles de análisis lingüístico clásicos y los niveles de análisis que propone la Escuela Lingüística de Praga. Bueno, empecemos. Después de Saussure, que es el padre indiscutible del estructuralismo, muchos autores leyeron el curso de lingüística y profundizaron en las ideas azurianas. Otras escuelas se formaron de manera indirecta, es decir, que tienen estudios parecidos. No significa que hayan leído y seguido a rajatabla las ideas azurianas del curso de lingüística general. Pero básicamente en Europa tenemos 5 escuelas estructuralistas y en Norteamérica 2. Esto es en general, es una idea muy general así de las escuelas estructuralistas, que están relacionadas con Saussure de forma directa o indirecta. Por ejemplo, en Europa tenemos la Escuela de Ginebra, que bueno, fue donde estuvo Saussure y donde quedaron sus alumnos siguiendo sus postulados. Tenemos a Charles Bailly, que fue alumno de Saussure y uno de los que publicó el curso de Lingüística General, y después es muy reconocido como un precursor de la estilística moderna. También ustedes seguramente van a trabajar con Charles Bailly con el concepto de modalidad. Conocen la idea de modalidades verbales, pero también está la modalidad de enunciación y la modalidad de enunciado, que son aspectos fundamentales para trabajar la teoría de la enunciación. Bueno, eso con respecto a Charles Bailly. Después tienen la escuela de Copenhague, donde está Louis Jenslev, que creó una teoría muy productiva llamada glosemática y que sigue los postulados básicos de Saussure. Esto de la diferenciación entre lengua y habla, profundiza en esa diferenciación, profundiza también en los niveles de análisis lingüístico y también profundiza en la idea de que la lengua es forma y no sustancia. Acuérdense de esos postulados de Saussure que dice que nosotros en realidad tenemos las ideas mezcladas con los sonidos, es todo una especie de lío. Entonces lo que hace la lengua es poner orden, cortar, dar forma a esa materia amorfa, le da forma. Entonces eso es la finalidad de la lengua y por eso la lengua es forma y no sustancia. Después tenemos la escuela lingüística, la escuela inglesa y la escuela rusa, que son escuelas que se desarrollaron con cierta independencia de Saussure. La escuela inglesa tienen a John Firth, que es el profesor de Halliday, y después acuérdense que Halliday ya vimos lo que era la lingüística sistémico-funcional. Acuérdense que Firth toma un poco también de, por ejemplo, de Louis Jenslev, algunas ideas, algunas nociones como sintagma, paradigma. Entonces eso lo va relacionando, lo toma Firth y después se lo pasa a Halliday. Vieron que si bien son teorías que se dan en lugares separados, de alguna manera confluyen hacia el estructuralismo saussuriano. Entonces acá, bueno, dijimos, la escuela inglesa tenemos a Firth, que fue profesor de Halliday. Halliday desarrolla una teoría que se llama lingüística sistémico-funcional. Fíjense que ahí en sistémico-funcional está el nombre de sistémico, que viene de sistema, y ahí ya habíamos establecido en las clases anteriores la relación que era el sistema y a qué se refería Halliday con esa idea. Después tenemos la escuela rusa, que es una escuela precursora de las ideas de sincronía y de fonema.
antes que Saussure, son escuelas rusas, la escuela lingüística de Kazán específicamente con Boudoir de Cotegna, que ya establecía esta necesidad de estudiar el lenguaje o la lengua de forma sincrónica y ya tenía una idea de lo que era el fonema como unidad abstracta del sonido, el plano del sonido que produce cambio de significado. Después tenemos en Norteamérica el relativismo lingüístico con Boas, Sapir y Whorf. Recuerden que esto tiene ya una arista antropológica. Boas estableció más que nada que la lengua representa una clasificación implícita de la experiencia y esta clasificación es diferente según la lengua. Pero que sean diferentes no implica que sea una mejor que la otra. No hay lenguas mejores que otras. Esta es una idea interesante de Boas. Fíjense que son estudios que hacen estudios sincrónicos y descriptivos de las lenguas nativas americanas. Después está la famosa tesis Sapir-Whorf, que es una tesis que tiene un lado, una hipótesis fuerte y una parte débil de esa hipótesis, ¿no? La clasifican de esa forma. La hipótesis fuerte es que el lenguaje determina el pensamiento y la débil es que en realidad el lenguaje influye pero no determina el pensamiento. Ahí hay una especie de discusión que en realidad sale triunfante la hipótesis débil, ¿no? Porque el lenguaje condiciona, puede influir pero no determina el pensamiento y la idea de que el lenguaje determina el pensamiento está básicamente descartada. Después tenemos el descriptivismo con Bloomfield. Él sí es lingüista, va para el lado de la lingüística y más que nada se asocia un poco con el conductismo, hace una mezcla un poco rara, ¿no? Entre conductismo y estructuralismo. Y básicamente acuérdense que el conductismo tenía que ver con esto de estímulo, respuesta y solamente podemos estudiar lo que podemos percibir por los sentidos, lo que podemos ver. Y Bloomfield va para ese lado, ¿no? Termina igual más del lado del conductismo que del lado del estructuralismo. Y por último tenemos la Escuela Lingüística de Praga que vamos a pasar a desarrollar. Bueno, la Escuela Lingüística de Praga se funda en 1926. Acá tenemos algunos de sus precursores. Tenemos a Mathesius, a Habranek y a Tronka. Mathesius y Habranek básicamente se dedican al estudio de la perspectiva funcional de la oración o división del mensaje en tema y rema. Recuerden que esto ya lo vimos con danés, tema aquello sobre lo que se habla y el rema era aquello que se dice sobre lo que se habla, ¿no? Ahí teníamos la división tema como lo conocido y rema como lo nuevo. Después tenemos a Tronka, que Tronka específicamente nos va a dar una idea de esto de niveles de análisis lingüístico. Nosotros sabemos que los niveles clásicos de análisis lingüístico son el fonológico, el morfológico, el sintáctico. Sin embargo, acá, y esto presten atención, porque Tronka va a proponer un nivel nuevo, que es el nivel suprasintáctico. Es decir, más allá de la sintaxis. Y en este nivel hay elementos como el tema y el núcleo, que son elementos que van a tener que ser relacionados con el hablante, el oyente y la situación comunicativa. Entonces ahí tienen otro aspecto que se diferencia del estructuralismo clásico, los niveles de análisis lingüístico. ¿Por qué? Por un lado, tenemos los niveles clásicos, que son el fonológico, el morfológico, el sintáctico, pero acá Tronka le va a agregar uno más a todos los que ya estaban, el suprasintáctico. Entonces, sobre esto también hay que profundizar en la lectura. Después, seguimos con esto de la perspectiva funcional que tiene la Escuela Lingüística de Praga. Y esta perspectiva funcionalista, es lo que la diferencia del estructuralismo clásico, del estructuralismo sassuriano. Miren la definición de lengua. La lengua es un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. ¿Recuerdan Saussure? La lengua es un sistema de signos
es un código homogéneo y virtual que se encuentra en la masa de las personas que poseen la lengua. Entonces ahí tenemos una diferencia. Para Saussure básicamente lengua es un sistema de signos en donde cada signo tiene un valor. ¿Cómo se adquiere ese valor? ¿Cómo se obtiene ese valor? Comparando el signo con los otros signos que forman el sistema. Pero es un sistema virtual, no es un sistema concreto, es abstracto. Si bien Saussure dice que la lengua es un sistema de signos que sirven para expresar ideas, se queda ahí nada más, no desarrolla esa arista, no le interesa. Pero a Praga sí le interesa entender que la lengua es un sistema de medios que sirve para algo, que tiene una finalidad. Y eso es la gran diferencia que tiene con el estructuralismo saussuriano, la idea de finalidad, la idea de función, la perspectiva funcional. Acá tenemos, más allá de que la lengua es un sistema de medios de expresión, estos medios sirven para algo, son apropiados para un fin. Tenemos la idea de intención. Entonces, como toda actividad humana, la lengua tiene una intención. Si yo, por ejemplo, tengo la actividad de cocinar, voy a cocinar, eso tiene la intención de realizar, no sé, voy a hacer un pollo para después comerlo. Acá la lengua también la asimilan a cualquier actividad humana y como toda actividad tiene una intención. Bien, aparte de esta comparación, de esta idea de lengua, la lengua para Saussure y la lengua para la Escuela de Praga, también tenemos que comparar los métodos de análisis. Tenemos la relación entre sincronía y diacronía. Ya saben que Saussure eligió el método sincrónico para estudiar la lengua. Pero tenemos que pensar qué pasa con Praga. El estudio diacrónico no solo no excluye las nociones de sistema y de función, sino que por el contrario, este estudio resulta incompleto si no se tienen en cuenta estas nociones. Presten atención. Saussure decía que para estudiar el sistema de signos era necesario hacer un estudio sincrónico. Pero acá Praga está diciendo que podemos estudiar el sistema, podemos estudiar la finalidad de forma diacrónica también. Es necesario el estudio diacrónico. El estudio diacrónico no solo no excluye las nociones de sistema de función, sino que, por el contrario, este estudio resulta incompleto si no se tienen en cuenta estas nociones. O sea que, si nosotros solo estudiamos la lengua de forma sincrónica, sería un estudio incompleto. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre sincronía y diacronía. Saussure, ¿qué hizo? Dejó de lado la diacronía, tomó la sincronía. Praga dice, no, hay que estudiar los dos aspectos. Hay que estudiar la lengua tanto por el método sincrónico como por el método diacrónico. Después ustedes tienen que ver cuáles son los fundamentos para sostener esta idea. Claro, acá Praga está diciendo, básicamente no solamente hay que estudiar la lengua de forma sincrónica, que es la forma más importante igual, dice Praga, de estudiar una lengua en un momento determinado. Pero no hay que dejar de lado el método diacrónico. El tema es, ¿por qué? Y de eso se tienen que cargar ustedes. Entonces ya estamos con la idea de lengua y ya estamos con la idea de sincronía y diacronía. Pero vamos a profundizar un poco en esto de la función, o del fin. Bueno, para Praga, en realidad ellos no van a hablar de una función, van a hablar de muchas. Pero van a decir que las funciones pueden ser intralingüísticas hacia el sistema, hacia adentro del sistema, o pueden ser extralingüísticas, o sea, que apuntan a la situación comunicativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función orientada al sistema lingüístico, o sea, intralingüística hacia el sistema, podemos pensar en los fonemas. Es el plano material del sonido, ¿no?, que produce cambio de significado. En realidad es una unidad abstracta que produce cambio de significado, el fonema. Y, por ejemplo, tenemos, ¿para qué nos sirve diferenciar entre L y R? Claro, son fonemas distintos porque producen cambio de significado. Sirven para diferenciar significados. Yo puedo diferenciar loto de roto. ¿Son la misma palabra? No, son distintas. ¿Por qué?
porque por un lado tengo el fonema L y por el otro el fonema R, que son fonemas distintos. Si bien los dos son sonidos líquidos, o sea, son sonidos muy parecidos a las vocales, el sonido del fonema L es lateral, pasa el sonido por los costados de la lengua, y en cambio el sonido R, el fonema R, es vibrante, ¿no? Hago vibrar la lengua, en este caso de forma múltiple. En cambio, dejo pasar el sonido. Entonces, para nosotros, para la lengua castellana, L y R son fonemas distintos. ¿Por qué? Porque producen cambio de significado. Los fonemas sirven para diferenciar significado. Esto no pasa en todas las lenguas. Cada lengua hace un corte distinto en el plano del sonido y del pensamiento. Entonces, miren acá. Para el japonés, en realidad para las lenguas, para el chino también en cierta medida, decir Roku y Roku es lo mismo, 6. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, su oído no está adaptado para diferenciar la L y la R como fonemas distintos. Para ellos son alófonos, es el mismo fonema. Por eso en realidad a veces ellos tal vez tienen la R, la vibrante simple. Entonces de alguna forma, en vez de decir arroz fuerte, con la vibrante múltiple van a decir arroz. Pero en cambio los chinos no tienen directamente el sonido, el fonema R, no lo tienen. Entonces directamente lo reemplazan por la L, ¿sí? En vez de decir arroz, van a decir alos. Esa es la idea básica. Ellos no perciben esos sonidos como fonemas, lo perciben como alófonos, como pertenecientes al mismo sonido. No producen cambio de significado. Para ellos la L y la R no son fonemas, por lo tanto no producen cambio de significado. Es algo parecido a esto. A nosotros nos cuesta a veces diferenciar, cuando aprendemos inglés, la D que se pronuncia subiendo con la lengua arriba de los dientes, un poquito arriba de los dientes, que es dental igual, ¿no? La D de la D que pronunciamos bajando un poco la lengua y de forma más fricativa. D. Claro, igual recuerden que yo no sé inglés, así que algunos seguramente sabe inglés y lo va a poder explicar mejor más adelante. Pero nosotros, si a mí me dicen they y they, para mí es lo mismo. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque no tengo el oído entrenado para diferenciar entre una D que es dental y la otra D que es interdental y más fricativa. La primera es oclusiva, ¿ves? D, listo. Retengo el aire y lo suelto. La otra D, hago pasar el aire. Entonces para mí no producen cambio de significado. Si yo tengo la palabra dedo, la primera D es igual a la segunda. Pero si presto atención me voy a dar cuenta de que no es la misma D. Para nada. Y esto pasa en inglés. Si yo digo they, simplemente con el fonema dental oclusivo, significa día. En cambio, si yo digo they con el fonema más interdental fricativo, estoy diciendo ellos. Pero para mí es la misma D. Sin embargo, para ellos produce cambio de significado. Esto, bueno, para explicar un poco la idea de que la finalidad está orientada al sistema. Por ejemplo, los fonemas sirven para diferenciar significado. Tienen algunos ejemplos. Pero después también la finalidad o el concepto de función está orientado hacia la situación comunicativa. Es una finalidad extralingüística. Y claro, ellos no van a hablar de un fin o una finalidad, sino de varias finalidades, de varias funciones. Esto seguramente los va a llevar a la secundaria, en donde aprendieron el circuito de la comunicación de Jacobson y las funciones del lenguaje. Ahí está Jacobson. Está un poco despeinado igual que yo. Tenemos, ese artículo se llama Lingüística y Poética, es de 1960.
Ahí, más allá del circuito de la comunicación, lo que interesaban eran las funciones del lenguaje. El lenguaje, usar la lengua, tiene varias finalidades. Por ejemplo, si uno recuerda, si hacía foco en cierto elemento del circuito comunicativo, voy a tener una función determinada. Si yo, por ejemplo, hacía foco en el emisor, tenía la función emotiva, que tenía que ver con expresar sentimientos y que tenía su correlato lingüístico en, no sé, el uso de la primera persona y la utilización de adjetivos más que nada que expresen valoración de subjetivemas. Después tenían, si uno hacía foco en el receptor, tenía la función conativa, que tenía que ver con influir en la otra persona. Acá teníamos, por ejemplo, correlato lingüístico en el uso de la primera y la segunda persona. Después teníamos, si hacíamos foco en el tema o el referente, teníamos la función referencial o función informativa, que utilizaba la tercera persona para hablar de forma objetiva de un tema de la realidad. Después teníamos la función fática, que consiste en hacer foco en el canal, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, la función fática cuando ya no tenemos más nada de que hablar con otra persona, pero tenemos la necesidad como seres humanos de seguir hablando. Entonces siempre tenemos un tema: el tiempo. Si ya no tengo más nada de que hablar con la otra persona, pero siento la necesidad de seguir hablando, digo: ay, qué loco que está este tiempo, qué frío que hace, ¿va a seguir lloviendo? Entonces es un tema que tiene una función fática. ¿Por qué? Porque no es que agregue información nueva ni que quiero convencer a la otra persona con lo que estoy diciendo, simplemente sirve para mantener el contacto, para mantener la comunicación. Después, si hago énfasis en el código, tengo la función metalingüística. Esta función tiene que ver con reflexionar del lenguaje, con palabras. Ustedes van al diccionario y tienen la función metalingüística. Están buscando el significado de una palabra a través de otras palabras. Pero también cuando hacemos toda clase de reflexiones sobre el lenguaje. La otra vez un chico dijo: bueno, a ver, espero que no haya clases hasta el año que viene. Claro, y uno le dice: no, mira, cuidado con el verbo porque no está bien conjugado. En realidad se dice, según la lengua estándar, que no haya clases. Ahí estoy reflexionando sobre el lenguaje con el lenguaje, ¿no? Por supuesto, estoy hablando del lenguaje con el lenguaje. Y después tengo la función estética, que se centra en el mensaje, que ustedes seguramente vieron con el formalismo ruso, en donde lo que interesa es el uso particular que se hace de las palabras, uso alejado totalmente del lenguaje cotidiano. Ahí está la función estética, ¿no? Lo que importa es la forma y no el contenido. Bueno, eso con respecto a las funciones del lenguaje. Después ustedes van a tener algunas funciones, algunas ideas que da Praga en las tesis sobre qué hay que estudiar cuando uno estudia las funciones del lenguaje. Por ejemplo, puedo estudiar las diferencias entre el lenguaje interno y el lenguaje manifestado. Esto es, ¿utilizo las mismas palabras o el mismo lenguaje cuando pienso que cuando expreso esos pensamientos? Ahí está la pregunta, ¿no? que puedo llegar a hacerme para hacer este estudio. Después tengo también la intelectualidad o la afectividad de las manifestaciones lingüísticas. A ver, una cosa es el lenguaje técnico y otra cosa es el lenguaje para expresar emociones. Bueno, ¿qué rasgos tiene cada una? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Puedo hacer algún tipo de clasificación, de estudio? Función de comunicación y función poética. Hay una cuestión del lenguaje que se orienta hacia la situación práctica. Yo uso el lenguaje para convencer, para expresar emociones, para informar, para mantener el contacto, o uso el lenguaje también sobre sí mismo. Esto es,
sobre el mensaje. Acá tengo la función poética, o también después la llaman función estética. Función de comunicación, lenguaje práctico y lenguaje teórico o de formulación. Claro, acá tengo que estudiar las diferencias entre el lenguaje cotidiano, que tiene ciertas huellas relacionadas directamente con esa situación. Por ejemplo, si digo, hoy me fui a comer unas papas fritas a la esquina. Hoy, ¿qué es hoy? Tengo que saber, tengo que tener información sobre la situación. En cambio, el lenguaje teórico trata de ser una totalidad lo más cerrada posible, ¿sí? Que no necesite de la situación inmediata para entenderse. Ustedes, por supuesto, que hacen parciales, y en esos parciales tratan de que las respuestas sean semánticamente cerradas, que no necesiten, que el profesor no necesite inferir sobre qué estás pensando o qué quiso decir, porque tiene que ser un todo cerrado semánticamente. Eso tiene que ver con el lenguaje teórico de formulación. Por otro lado, tenemos el lenguaje práctico, que sí está atado seguramente a una situación particular. Manifestaciones lingüísticas, manifestación oral y manifestación escrita. Bueno, esto es la gran diferencia entre escritura y oralidad, que en los últimos años hay un lío bárbaro porque, bueno, la gran afirmación de que los chicos escriben como hablan y que esto es malo. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué cosas de la oralidad pasan a la escritura? ¿Y cómo pasan? ¿Y por qué? Entonces ahí hay algunas preguntas interesantes para hacernos a partir de esto que plantean los praguenses. Que fíjense, allá en 1929 las tesis, ¿no? Ya se planteaban estas ideas. Nosotros recién, en estos últimos años, estamos prestando atención a las diferencias entre oralidad y escritura, para entender un poco más lo que pasa en las aulas. Bien, y después creo que teníamos vínculos entre los sujetos en contacto lingüístico. Claro, ¿qué tipo de relación existe entre las personas que participan en esa situación comunicativa y cómo se manifiesta eso en el lenguaje? Claro, si la relación es simétrica o asimétrica, o eso va variando, ¿qué correlato lingüístico tiene ese tipo de relación? Algo básico siempre pasa por el uso de los pronombres de segunda persona, que ahora no es tan simple, porque bueno, antes decíamos relación asimétrica, el uso de usted, segunda persona usted. Relación simétrica, el uso de la segunda persona vos. Pero en realidad ahora eso está un poco más complejo y va variando. Por ahí, con una persona que no conocemos, que no tenemos confianza, utilizamos una vez el usted, pero inmediatamente cuando la otra persona me dijo vos o me trató por mi nombre de pila, ya puedo utilizar el vos en fracción de segundos. No va a pasar ni un minuto que ya voy a estar cambiando el pronombre. Bueno, esto es básicamente Praga. En realidad lo que vamos a ver de Praga, porque recuerden que bueno, ellos profundizan, no sé, sobre la idea de fonología, tienen a Trubetskoy, que seguramente habrán visto en fonología el año pasado, pero esa parte a nosotros no nos interesa. Solamente acá tienen una idea general para profundizar en las tesis y en el artículo de Tronca. Ya saben, después cualquier duda escriban y nos estamos viendo.